Bienvenidos. Yo soy Belén Japace, soy profesora de esta cátedra de Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia. Vamos a compartir en este año 2020 tan especial, el cursado de esta materia eh, que creemos que puede interesarles de verdad, una materia moderna, una materia muy involucrada en la cotidianidad de los problemas de los consumidores. El material de esta clase no solo lo vamos a compartir en este momento de la clase virtual, sino que va a quedar subido en un formato PDF para que luego sirva como guía para el estudio de los temas en la bibliografía sugerida. Comenzamos entonces. Eh, de inicio, en estos conceptos introductorios de la materia que corresponden a esta unidad 1 o bolilla 1, por supuesto tenemos que empezar por el concepto de la disciplina, el concepto de derecho del consumidor. Tenemos, según el autor que ustedes compulsen en la bibliografía, vamos a ver que tenemos definiciones más simples, como la que caracteriza el derecho del consumidor como un conjunto de principios y de normas que tienden a la protección de este sujeto que es el consumidor y en el marco de una relación jurídica determinada que es la relación de consumo. A su vez, por ejemplo, el doctor Gabriel Stiglitz, un especialista, se dice que es el padre del derecho del consumidor en Argentina, nos propone una definición más compleja según la cual el derecho del consumidor es un sistema global de principios, de normas, de instituciones y de instrumentos de implementación consagrados o previstos por el ordenamiento jurídico en favor del consumidor para garantizarle a éste en el mercado una posición de equilibrio en su relación con los empresarios, que son su contraparte en esa relación. Si tuviéramos que indagar acerca de la esencia y de la naturaleza del derecho del consumidor como disciplina jurídica, acudiremos a determinados postulados que nos van a permitir definir el perfil de esta disciplina en sus notas más salientes. El primero es el postulado según el cual el derecho del consumidor es un derecho o es una rama autónoma. Esto que fue en algún momento motivo de gran debate en la doctrina argentina, hoy se encuentra superado. La doctrina coincide en reconocerle al derecho del consumidor autonomía, por un lado, por la innegable existencia de un paradigma propio y distinto del que inspira las normas de otras ramas del derecho. Cuando hablamos de paradigma propio nos referimos a una cosmovisión, a un modo de ver, a un modo de concebir los problemas y también a un modo singular de encarar las respuestas o las soluciones a esos problemas. Esta autonomía se nota además, se hace evidente en que existen principios y normas propias que definen esta autonomía de esta rama y qué es lo que explica el nacimiento del derecho del consumidor como disciplina propia, que lo que buscó fue romper, quebrar, diferenciarse del sistema general contenido en los códigos, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, entendiendo que las normas y las respuestas que desde ese sistema general se ofrecían resultaban insuficientes o insatisfactorias para proteger al consumidor en el marco de las relaciones de consumo. Nace entonces este derecho nuevo con vocación de ruptura, de independencia, de autonomía, haciéndolo evidente en principios propios y en dispositivos, reglas o normas que dan contenido a esos postulados, a esas directivas que son los principios jurídicos que vamos a compartir en un momento más. Se dice además que el derecho del consumidor no es una rama ni del derecho público ni del derecho privado. Esto también es importante porque en general en todas las materias que estudiamos, una de las primeras cuestiones que tratamos de definir es
el emplazamiento de esa rama del derecho dentro de la esfera del derecho público o dentro de la esfera del derecho privado, entendiendo que este pronunciamiento por una u otra criterio de clasificación además nos aporta notas singulares. El derecho del consumidor no puede encasillarse ni en el derecho público ni en el derecho privado. Sus normas tienen carácter interdisciplinario, participan de caracteres del derecho público y tienen innegablemente notas típicas del derecho privado. Todo este cortejo o conjunto de normas tienen incluso naturaleza diferente. Dentro del derecho del consumidor tenemos normas de fondo o de carácter sustancial y además tenemos normas formales o procedimentales que intentan garantizar la efectiva vigencia de esos derechos de fondo. Por otra parte, y esto es muy importante de destacar, otra nota típica que lo hace singular es que las normas del derecho del consumidor cumplen distintas funciones. Cumplen funciones preventivas frente a la amenaza de un daño. Hay otras normas que cumplen función resarcitoria porque tratan de reparar aquel daño que se ha causado y que ya se encuentra efectivamente consumado, pero además es un derecho que contiene normas de carácter sancionatorio, de sanción, de pena, de reproche, correctivos ante conductas o prácticas empresarias que amenazan los derechos de los consumidores o que efectivamente los lesionan, los afectan, los menoscaban. Diremos además que otra nota que define la esencia del derecho del consumidor es que no es un derecho neutro, es un derecho protectorio. Esto es sumamente importante porque esto es lo que explica el derecho del consumidor. El artículo 1 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor lo hace explícito. Dice, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor. Y esto es muy importante porque así como podríamos trazar algún paralelo con el derecho laboral, que es aquel derecho también protectorio de un sujeto, que es el trabajador, en el marco de la relación laboral, pues el derecho del consumidor también es un derecho que se dice abandona ese lugar o ese discurso de neutralidad, en este caso tan típico del mercado, de las relaciones jurídicas que se desarrollan dentro del mercado, y estos dispositivos o reglas o normas propias del derecho del consumidor se caracterizan por tutelar, por proteger a uno de los sujetos de la relación de consumo. Y esta protección se logra mediante normas de intervención, es decir, el legislador interviene intentando modificar el curso de algunos acontecimientos que sin las cuales no se produciría esa modificación, dictando normas que lo que hacen es regular, intervenir, interferir, a fin de que en el marco de determinada relación jurídica se produzcan ciertos efectos, en este caso, que persiguen una finalidad concreta que es proteger, por las razones que vamos a ver enseguida, a un sujeto que se considera merecedor de esa tutela singular. El fundamento, el porqué de este carácter protectorio del derecho del consumidor está dado por ese modo de concebir a los sujetos. Se concibe que hay una debilidad en cabeza de un sujeto y que esa debilidad y desequilibrio en la que se encuentra respecto de la otra parte justifica este rol activo del legislador y la existencia de un derecho de carácter protectorio. Se dice además que lo que se procura con este derecho protectorio es restablecer esas libertades que se pueden ver amenazadas cuando estos sujetos débiles que son los consumidores se ven expuestos frente al poderío de la otra parte, que es la que tiene el dominio en la relación de consumo, y este derecho protectorio lo que procura es, frente a ese desequilibrio, establecer una nivelación, una igualdad, frente a sujetos que claramente tienen una asimetría en esa relación entre sí. Las normas del derecho del consumidor
son normas de orden público. Esta es otra nota distintiva. Claramente en el derecho del consumidor hay un interés social comprometido. Se trata de relaciones jurídicas que se desarrollan en el marco del escenario que propicia el mercado y que en esas relaciones claramente hay un colectivo de sujetos involucrados, que es el conjunto de consumidores, que por mandato de la Constitución tienen derechos de incidencia colectiva, porque no se individualizan en un sujeto particular, sino que comprenden a un grupo de sujetos. El artículo 42, como ustedes saben, porque lo han estudiado en Derecho Constitucional, establece en el primer párrafo los derechos de los consumidores, pero en el segundo párrafo imparte un mandato de tutela diciendo que las autoridades proveerán a la defensa o a la protección de esos derechos. Y claramente la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 65, expresamente dice que esta es una ley de orden público, y ese orden público, como ustedes también ya saben, se caracteriza por la indisponibilidad de las normas. Quiere decir que cuando una norma es de orden público, eso que la ley dispone, eso que la norma manda, no es disponible para los sujetos que pueden acatar o no. Cuando una norma es de orden público, eso es lo que debe regir la situación jurídica. Las partes no pueden apartarse de esa directiva impartida por el legislador. Y así como las partes no pueden desoír el mandato impartido por una norma de orden público, tampoco los jueces, tampoco aquellos que interpretan ese derecho pueden hacerlo. Una norma de orden público es de aplicación obligatoria para aquel que tiene que dirimir un conflicto en el que estén involucrados los derechos de los consumidores. Y de allí la gran importancia de esta característica o nota que hace a la esencia y a la naturaleza del derecho del consumidor. Si dijimos que el derecho del consumidor es un conjunto de principios y normas que definen su identidad, nos preguntemos entonces cuáles son esos principios y esas normas. En relación a los principios, estos mandatos, estas directivas que son los principios, se estructuran en base a dos ejes que justifican este principio protectorio de los consumidores. Por un lado, este principio protectorio se asienta sobre la idea de debilidad jurídica del consumidor. Se entiende que el consumidor es en esencia y por su estructura y por las relaciones con las que se vincula, un sujeto que tiene una debilidad, una vulnerabilidad que hace a su estructura. Pero además, este derecho protectorio no tiene en cuenta solo esa debilidad estructural y esencial de todos los consumidores en la relación de consumo, sino que además contempla la posibilidad de que los consumidores, ya de por sí vulnerables en su relación con los proveedores, con los empresarios, puedan estar afectados por vulnerabilidades adicionales que responden no ya a la estructura, a la normalidad, sino a una situación coyuntural determinada. Nos imaginemos la situación de los consumidores ancianos, es decir, por razones de edad. Nos imaginemos la situación de un consumidor niño, niña o adolescente, más vulnerable, por ejemplo, frente al fenómeno de la publicidad. Nos imaginemos la situación de un consumidor que es adherente a un sistema de medicina prepaga, que tiene que afrontar una cirugía urgente y que en ese momento es expulsado del sistema, o que se le corta el suministro de la medicación, o que por razones de pago se le suspende la cirugía que estaba programada. Nos imaginemos una cantidad de situaciones que hacen que a la debilidad general del consumidor se sume en una coyuntura determinada una cuota más de fragilidad o vulnerabilidad que exige del sistema una tutela reforzada. Enseguida, con algunos ejemplos, lo vamos a ver. Y otro eje en el que se asienta esta idea del derecho protectorio es la universalidad de los bienes comprometidos, la naturaleza colectiva
de ese interés tutelado. Y una nota más, un eje más en el que se asienta este principio protectorio es esa noción de orden público que mencionábamos recién, que como les dije refiere a la idea de que todo lo que el legislador dispone en el marco de esta relación y con esa finalidad protectoria tiene carácter de orden público, indisponible para las partes y obligatorio para el intérprete en cualquier caso. ¿Por qué son relevantes los principios? Yo intento en este momento que ustedes lleguen conmigo a esta convicción. Los principios jurídicos en cada disciplina son sumamente relevantes. Por un lado, por la riqueza del contenido teórico. Cada principio nos propone un desarrollo de ciertos argumentos teóricos que explican luego el modo en que se va a actuar o el modo en el que se debe actuar. Pero además, los principios jurídicos tienen una gran importancia práctica que a veces no se visibiliza del modo que debiera. Por un lado, por la lógica de las soluciones legales. Un principio no es solo una declaración, no es solo un postulado. Un principio es el que explica la lógica, la racionalidad de las normas que integran esa rama del derecho. Un principio que se dice protectorio va a explicar luego que exista una regla o una norma concreta que diga, por ejemplo, que debe haber una prioridad de atender a una usuaria embarazada o a un consumidor mayor de edad que se encuentra esperando su turno en un establecimiento determinado. Ese principio es el que explica, el que da racionalidad a cada norma. Cada norma debe adecuarse a esa directiva impartida por el principio. Otro rasgo en el que se hace patente la importancia práctica del principio es en lo que tiene que ver con la hermenéutica, la interpretación. El principio es el que va a orientar la correcta interpretación, la correcta hermenéutica para todo aquel que tenga que resolver un conflicto que involucre a un consumidor. Ese principio protectorio, ese paradigma o esa idea de que hay que tutelar al débil es lo que le va a permitir al juez, frente a una situación conflictiva particular, orientar su solución, diseñar su respuesta, dictar su sentencia para resolver un conflicto determinado. Y algo sumamente importante, directamente vinculado con lo que venimos explicando, es que este principio además es el que define el rol que le corresponde asumir a aquellos que deben velar por el estricto cumplimiento de las normas de los consumidores, sea la autoridad administrativa, la autoridad de aplicación en el ámbito administrativo o el juez en el caso de un proceso judicial. ¿Cuáles son estos principios que hacen del derecho del consumidor un derecho autónomo? El primer principio es el principio protectorio, fundado, como decíamos, en esa debilidad jurídica del consumidor. Esto es algo que tenemos que tener claro. El consumidor es un sujeto vulnerable. El consumidor es un sujeto débil que, por lo tanto, requiere de una tutela diferenciada. Y algo que también es sumamente importante es que tener en cuenta que esta debilidad del consumidor se presume, la ley presume que el consumidor es un sujeto débil y esa presunción no admite prueba en contrario. Esto es lo que explica, frente a esta debilidad, que irrumpa, que aparezca un derecho protectorio con normas de intervención que lo que hace es intentar restaurar esas desigualdades, nivelar esos derechos que se encuentren en tensión, coordinar esos intereses en conflicto, porque esa será la razón de ser de este principio protectorio. ¿Por qué afirmamos tan categóricamente que el consumidor es un sujeto débil y que necesita, por lo tanto, una protección especial? El fundamento al que acuden en general todos los autores, lo van a poder chequear ustedes en la bibliografía, es la idea de que existen claras asimetrías entre el consumidor por un lado y el proveedor que se encuentra en el otro extremo de esta relación jurídica. Esas asimetrías, esos desbalances, esos desequilibrios, a veces son económicos o materiales,
Puede ocurrir claramente que en un ejemplo, acudamos a un ejemplo sencillo y digamos, bueno, una multinacional, que es la marca elaboradora y comercializadora de determinada bebida gaseosa, para no citar ninguna marca, tiene un poderío económico que claramente es superior al de un consumidor que acude a un supermercado o a un kiosco a comprar una bebida de la marca. Pero a veces puede no darse esa relación asimétrica económica porque podría tratarse de un consumidor de una posición económica acomodada que acude a un kiosco a comprar un producto. Y en ese caso a lo mejor no se presenta la asimetría económica, pero puede presentarse una asimetría técnica, porque el proveedor claramente en el ámbito de la relación de consumo ejerce un rol preponderante que nos autoriza a sostener que existe una asimetría técnica. En general, los proveedores de bienes y servicios son los que en el mercado diseñan el producto o el servicio, por lo tanto lo conocen, cosa que no ocurre con los consumidores, son los que planifican las estrategias de colocación y distribución, son los que imponen las condiciones de contratación, porque en general ofrecen ese clausulado predispuesto al cual el consumidor va a adherir, y eso los coloca en una situación de preponderancia técnica. O puede ocurrir que la asimetría tenga más que ver con la información. Se dice que hay una asimetría, cognoscitiva, cuando claramente en un extremo tenemos a un proveedor experto frente a un consumidor profano o ignorante que no conoce ni las características del producto de que se trata, ni las condiciones de contratación y las consecuencias de contratar bajo esas reglas. Esto claramente hace evidente que existan riesgos para esos intereses de los consumidores débiles que se vinculan jurídicamente con proveedores fuertes y en situación de preponderancia. Otro principio, decíamos, además del principio protectorio, es el principio según el cual existe una naturaleza colectiva o universal de los bienes tutelados. Todos sabemos, ustedes lo han visto en derecho constitucional, la tutela del consumidor consagrada en el artículo 42 desembarca en la Constitución como un derecho de tercera generación, Estos se introducen en la reforma del año 1994, donde se consagran estos derechos de incidencia colectiva. Por un lado, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la protección del consumidor, entre otros, y se imparte un mandato de proteger a los consumidores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque decir que los derechos de los consumidores pertenecen a esta categoría de derechos de incidencia colectiva es lo que explica que el problema de un consumidor sea común a los problemas de todos los consumidores que se encuentran en su misma situación. Y esto nos lleva a otra circunstancia, que es que para los problemas colectivos son necesarias soluciones colectivas, desde un punto de vista sustancial y desde un punto de vista procedimental. Y esto es lo que explica también que el derecho del consumidor sea una rama autónoma. Simplemente a modo informativo, estos principios tan relevantes en el ámbito del derecho del consumidor hoy van a ser expresamente o están intentando ser expresamente recogidos y consagrados en un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que se encuentra en el Congreso de la Nación con trámite parlamentario y en cuyo artículo 5 se propone que el consumidor tiene una vulnerabilidad estructural y que ese sistema de protección del consumidor se rige por los principios que están mencionados ahí, principio de progresividad y no regresión, de orden público de protección, que es lo que estábamos estudiando juntos, el acceso al consumo, la transparencia en los mercados, el consumo sustentable, la protección especial para situaciones de hipervulnerabilidad, el principio de respeto de la dignidad de la persona humana, la prevención y la precaución, el principio antidiscriminatorio, el principio de supremacía de la realidad, todos principios que han de ser tenidos en cuenta en algún caso de conflicto particular que haya que resolver. Dijimos que el derecho del consumidor es un conjunto de principios y de normas. Veamos entonces cuáles son esas normas que integran este sistema protectorio del consumidor en sus distintos niveles normativos. En la base de esta protección tenemos a la Constitución. Dijimos ya que el artículo 42
de la Constitución a partir de la reforma del año 94, en el primer párrafo consagra los derechos del consumidor en la relación de consumo, entre ellos el derecho de acceso al consumo en condiciones de dignidad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos. Pero el constituyente no se conforma con reconocer determinados derechos a los consumidores, sino que en el segundo párrafo imparte un mandato garantista diciendo que las autoridades proveerán a la protección de los derechos. Y esto es muy importante porque esta norma constitucional tiene carácter operativo. Eso es sumamente relevante. Cualquier juez podría fundar una resolución judicial acudiendo a esta norma del artículo 42. Y es muy importante nos gusta reiterarlo, destacarlo, que decir que la protección de los consumidores esté expresamente contemplada en la Constitución le da una jerarquía, le da rango constitucional. Y esto es sumamente relevante porque es la norma constitucional la que explica la racionalidad de este sistema, la que le da, la que ayuda a interpretar los alcances de las soluciones legales, la que aporta a la coordinación, a la armonía, a la cohesión de todas esas normas. Además de la Constitución que está en la base, en un segundo nivel es el de la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 3 dice que las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esa ley. Ustedes saben que esta ley se entra en vigencia en el año 93, pero antes de que entrara en vigencia, cualquier problema que hubiera que resolver o que se hubiera tenido que resolver, se resolvía acudiendo a las normas del sistema. Por eso decimos, había una regulación sistémica. Se acudía al Código Civil, al Código de Comercio o a cualquier ley especial que regulara una situación determinada para dar respuesta a los problemas de los consumidores. Cuando se dicta y entra en vigencia en el año 93 la Ley 24240, decimos que ya pasamos de una regulación del sistema a una regulación microsistémica, porque ya hay una ley especial que tiene autonomía, que es reglamentada, que se ve afectada por sucesivas reformas, pero que en un tercer paso y con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya esa ley de defensa del consumidor más ese código lo que nos proponen es un diálogo, una interrelación entre las distintas fuentes normativas, porque la relación de consumo, además de estar emplazada en la Constitución, además de tener una ley especial, pasa a tener recepción en el sistema del Código Civil y Comercial. Y esto es muy importante porque aquí vemos un fenómeno inverso al que intenté explicarles antes. El derecho del consumidor, les dije yo, nace con esa vocación de ruptura y diferenciación, por entender que el Código Civil y el Código de Comercio no ofrecían herramientas adecuadas para solucionar los problemas de los consumidores. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial vemos un retorno de muchas normas que nacieron como especiales en ese microsistema autónomo y diferenciado para ser otra vez recogidas por el derecho de fondo, el tronco común del derecho civil y comercial, para regular al consumidor en una de sus relaciones jurídicas, a la persona consumidor en el ámbito de una relación jurídica que es la relación de consumo. Por supuesto que además de la Constitución, además de la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil, hay otras normas generales y especiales que integran este sistema protectorio del consumidor. Yo menciono solo algunas: la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Medicamentos, el Código Alimentario Nacional, la Ley de Seguros, la de Tarjeta de Crédito, Medicina Prepaga, entre otras. Por supuesto que se aplican normas especiales. Yo mencionaba recién que el Código Civil y Comercial tiene hoy normas concretas referidas a los contratos de consumo, pero además tiene otras normas a las cuales también podemos acudir para encontrar respuestas. Las normas sobre los contratos celebrados por adhesión, los contratos conexos, los contratos de consumo, por supuesto, relación de consumo, prácticas abusivas, información y publicidad, etcétera. Hay una cantidad de normas que tienen
dispositivos que en tanto aporten soluciones protectorias para los consumidores, habrán de entrar en juego al momento de resolver cualquier controversia. ¿Cómo se integran estas distintas normas que integran este sistema protectorio del consumidor? El artículo 3 de la Ley 24.240 dice claramente que las disposiciones de esta ley, es decir, la Ley de Defensa del Consumidor, se integran con las normas generales y especiales que sean aplicables a las relaciones de consumo. Y esto es muy importante porque el derecho del consumidor adquiere una fisonomía, adquiere un formato que nos obliga a convivir con normas de distintos niveles y de distinto origen. Y esto es importante porque, como les decía recién, cuando se presenta un conflicto, aquel que tiene que resolverlo, por ejemplo, supongamos que se hiciera una denuncia ante la Dirección de Comercio Interior, que es la autoridad administrativa, o que se iniciara un proceso judicial ante los tribunales, el juez que resulte competente, en ambos casos, la autoridad administrativa o el juez, para resolver ese planteo, deberán acudir a todo este cortejo de normas que integran el derecho del consumidor. Y esto tiene gran impacto al momento de esta resolución. Nos obliga, como decíamos recién, a dialogar, a poner en integridad, en integración y complementación todas estas normas que conviven para proteger a los consumidores. Y aquí hay algo que me interesa destacar porque el derecho del consumidor es el que tal vez una de las ramas que más está empujando por este diálogo de las fuentes normativas. Nosotros hemos estudiado en los primeros años de la facultad algunos principios, yo los menciono ahí como criterios de orden, para que en cualquier caso, frente a un aparente conflicto de normas que resuelven un mismo problema, echamos mano de esas reglas que alguien enseñó, según el cual la ley posterior desplaza a una ley anterior y la ley especial desplaza a una ley general. Hoy, lo que se impone como nueva metodología de interpretación es que todas las normas que aporten un dispositivo que sea aplicable a ese conflicto se pongan en diálogo para buscar la mejor solución a ese caso singular. Cuando se nos dice que deben dialogar las fuentes, nos tendríamos que hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes que tienen que dialogar? ¿Qué tipos de diálogo? ¿Cómo van a dialogar? ¿Cuáles son las reglas a las que debe someterse aquel que pone en diálogo, en confrontación, en comunicación, en interacción las distintas normas que pueden resolver un mismo caso? Y lo vemos aquí con ejemplos concretos antes de concluir la clase de estos temas. Tenemos que distinguir en primer lugar si un mismo caso queda aprehendido por normas que pertenecen al sistema protectorio, porque aquí estaremos en presencia de un diálogo intrasistémico. Supongamos que un mismo caso tiene una norma del Código Civil que resulta aplicable, Código Civil y Comercial, y otra norma de la Ley de Defensa del Consumidor. En este caso, ¿cuál norma hemos de aplicar? Dice la doctrina, en este caso tenemos que acudir a la norma que ofrezca el mayor nivel de protección a ese consumidor. Y demos un ejemplo. Supongamos que se trata de un niño o de un tercero, supongamos que se trata de un establecimiento educativo en donde se está celebrando la semana de ese colegio, de esa escuela que organiza un determinado festival o actividad recreativa y en cuyo desarrollo sufre un daño un joven que está participando de un recital, de una competencia, etcétera, en el marco de esa semana del colegio. Este daño sufrido por esta víctima autorizaría a que ese reclamo de resarcimiento de los daños se fundara en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial o ese sujeto podría demandar con fundamento en la Ley 24.240. Dos normas que son aplicables a este mismo supuesto. ¿Cuál de las normas es la que
debe aportar la solución. Pues aquí, acudiendo a esta idea de que hay que aportar la norma que mejor proteja a esa víctima, curiosamente diremos, y esto será motivo de otra clase en otro momento, la norma del Código Civil resulta frente a la víctima de ese daño más beneficiosa que la de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué lo decimos? Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiaron obligaciones, esta responsabilidad especial de los titulares de los establecimientos educativos solo los autoriza a eximirse con una sola de las 3 causas eximentes de responsabilidad. El titular del establecimiento educativo solo se libera probando el caso fortuito, razón por la cual tiene una responsabilidad estricta y mucho más severa, se dice responsabilidad objetiva agravada. En cambio, que si acudiéramos a la Ley de Defensa del Consumidor, se podría eximir de responsabilidad, también siendo un factor objetivo, por cualquiera de las 3 causas eximentes de responsabilidad. El hecho de la víctima, el hecho de un tercero o el hecho de un tercero por quien no se deba responder y el caso fortuito. Siendo más estricto, en este caso el Código Civil, esa norma resulta más protectoria y por lo tanto es la que asegura un mayor nivel de protección a esa víctima. Demos otro ejemplo. Si ya el caso que tenemos sometido a conocimiento pone en diálogo una norma del Código Civil o de la Ley de Defensa del Consumidor con otra ley o norma que se encuentra fuera del sistema protectorio, ¿cuál norma hemos de aplicar? Aquí la directiva es que hay que aplicar la norma, que en principio la regla es que hay que tratar de que todas las normas resulten aplicables para que todos los derechos implicados encuentren su máximo desarrollo posible. Ahora bien, cuando ya no sea posible y haya que optar por una solución normativa que prevalezca sobre otra, tendremos que ponderar los distintos derechos fundamentales implicados y hacer prevalecer a uno sobre otro. Vemos aquí un fallo. Comentamos aquí un fallo en el cual un consumidor acude a un banco para solicitar un crédito. Existe en estos supuestos una normativa del Banco Central que dice que como era en este supuesto, ese consumidor era un consumidor no vidente, era una persona ciega. En estos casos se exige la presencia de 2 testigos para que suscriban el contrato junto con ese consumidor no vidente. En este caso, el consumidor había acudido a esa entidad bancaria acompañado solo por una persona y la entidad se negó a otorgarle el crédito por no ir acompañado con 2 testigos. Hubo toda una cantidad de situaciones que no viene al caso ahora comentar, pero aquí vemos el derecho de una persona consumidora, además afectada por un supuesto de vulnerabilidad agravada, que era esta situación personal de tratarse de una persona no vidente, que con su dignidad, su derecho a celebrar un contrato, a no ser discriminado en forma adversa, etcétera, y una norma del Banco Central que le impone al proveedor de créditos en esa situación cumplir determinada reglamentación. Se supone que la norma del Banco Central también lo que intentaba era proteger a ese consumidor que frente a 2 testigos seguramente quedaba a resguardo de cualquier engaño. En este caso, lo que hay que hacer es ponderar los derechos implicados y cuando llega un punto en el que uno no se le puede dar a ambos el mismo desarrollo, debe optarse por uno y en este caso, ponderando los derechos fundamentales implicados, habrá que inclinarse en favor de aquel que de mejor modo resguarde aquel derecho que merece prevalencia en cada supuesto. Cerramos con estas ideas. En cuanto a la interpretación, el artículo 3 infine dice que en caso de dudas sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, debe prevalecer el más favorable al consumidor. Este artículo 3 consagra un principio, que es un principio que también define la identidad del derecho del consumidor, el principio indubio pro consumidor, que resulta aplicable en caso de duda. Cuando tenemos un supuesto conflictivo y concurren para resolver ese caso más de una norma y existen dudas,
nos manda la ley inclinarnos por aquella norma que ofrezca la solución más favorable o en su caso menos gravosa para ese consumidor. Este principio indubio pro consumidor, sin ninguna duda, guarda relación con ese principio protectorio, guarda relación con ese paradigma, con ese modo de encarar los problemas y con ese modo de aportar soluciones. Y esto es lo que explica que este principio de interpretación guarde coherencia con el conjunto de normas, con el conjunto de principios y con los valores que esta rama del derecho dice defender en su esencia como tal. Cierro el desarrollo de la clase de hoy ofreciendo una bibliografía sugerida que queda a disposición de todos ustedes, como también mi correo electrónico para cualquier consulta que consideren pertinente. Muchas gracias.